Mi nombre, Julio Méndez, aparecía de vez en cuando en los periódicos, vinculado a los nombres más brillantes de mi generación de escritores en Chile. Rodeado del respeto local por mis dos novelas y mi libro de relatos, ese respeto era siempre limitado por distintas versiones del mismo comentario. Su mundo es demasiado doméstico y personal, carente de esta ambición totalizadora que caracteriza a la gran novela latinoamericana contemporánea. Se espera que este escritor, que promete mucho, aunque no es de los más jóvenes, llegue a cumplir lo que al trasluz de sus novelas se vislumbra. Escritor de tono menor condenado a no pasar jamás al tono mayor de la gran novela de hoy. No nací para héroe, ni siquiera para tener razón. Lo que puede señalarme como un ser limitado y comodón. Pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que soy. Después de todo lo que ha pasado, es muy duro darse cuenta de que me interesan más la música de piano del romanticismo y las novelas de Loren Stern que tener razón en cualquier campo que sea. Les aseguro que estas conclusiones sobre mí mismo me dejan poco orgullo en pie, y pese a que no niego que me queda rencor e incluso quizá capacidad para darle curso a mi manera, todo languidece y pierde coherencia, y ya no soy capaz de transformar nada en teoría ni en acción que lo enmiende y lo explique todo. Es curioso considerar cómo cada ser humano reproduce inevitablemente su circunstancia, sea cual sea la localidad que transitoriamente habita. Arrastra consigo sus limitaciones y con ellas traza una vez más su perímetro, propone las reglas del juego y elige por contrincantes a los que las aceptan. Es una especie de condena en la que solo se puede fantasear con la elección, jamás practicarla de hecho. Un encierro donde, supongo, se juega a que puedan coexistir la libertad y la seguridad. En Sitges, Cacho Moyano me presentaba como el gran escritor chileno. Esto me causaba risa, porque lo sabía falso y podía soportarlo como falso, comentándolo con Gloria en privado, para que ella no fuera a creer que yo lo tomaba en serio. Esta mentira
Me daba, sin embargo, un suelo que pisar. Me sentía hasta cierto punto a salvo dentro de la mediocridad cuya medida proporcionaba Cacho. Seguro, entre periodistas chilenos que eran freelance, porque no podían ser otra cosa. Entre psicólogos uruguayos carentes de clientela que atendían en un bar durante la temporada. Entre médicos peruanos haciendo méritos en los hospitales hasta que los pudieran contratar cuando revalidaran sus títulos al cabo de tanto papeleo y estudio. Entre bolivianos, profesores de flauta traversa, mexicanos, profesores de yoga, cubanos, profesores de mímica. Restos tirados a la playa después de tan variados naufragios. Gente que llegaba de París porque estaba harta de convivir como ciudadanos de quinta clase en los aledaños de las universidades. Escasez de dinero, familias atomizadas, matrimonios rotos o intercambiables y demás males endémicos de la gente hacia la que Gloria y yo, pese a nuestra edad más que suficiente para estar en otra categoría, aunque sin credenciales para ella, nos veíamos inevitablemente arrastrados. Nada de lo que hacíamos dejaba la menor huella. Molt bona tarda, sigueu tots molt benvinguts. Avui celebrem el centenari del naixement de l'escriptor xilè José Donoso. Tenía que estar aquí la profesora y académica Dunia Gras, por problemas de salud no ha podido estar, entonces, bueno, yo voy humildemente a intentar seguir el guión que ella ha preparado y a llevar la sesión con estas dos escritoras chilenas que me acompañan. José Donoso, por quien conocemos mucho mejor lo que significó el llamado boom de la literatura latinoamericana de los años 60 y 70. Donoso, que fue juez y parte, publicó primero en 1972 y luego ampliado en 1983 su Historia personal del boom, que dio a conocer desde dentro tanto la amistad como las tensiones entre los escritores que marcaron el paso de las letras en lengua española en aquellos años y que lo hicieron algunos desde Barcelona. Una experiencia que también transformó literariamente en su novela en clave El jardín de al lado, 1981, de la que proceden los fragmentos que acabamos de escuchar en la voz del actor también chileno Felipe Cabezas. Elegir apenas unos párrafos de su obra ha sido una tarea muy difícil. Desde sus relatos iniciales y su primera novela, Coronación, en 1957, pasando por obras emblemáticas como El lugar sin límites, de 1966, Casa de campo, de 1978, o La desesperanza, de 1986, hasta las póstumas obras como El mocho, en 1997, Lagartija sin cola, de 2007, además de las otras dos elegidas para hoy, que son El obsceno pájaro de la noche, en 1970, y La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria, que ya salió en 1980. Una tarea que se ha conseguido gracias al trabajo de Dunia Gras y de Cristina Osorno, que es la responsable, como muchos de ustedes saben, de literatura y escena de esta casa. Y tenemos las invitadas que también hicieron parte de esta selección, Lina Meruane y Constancia Ternesier, a quienes agradecemos participar en esta coronación simbólica que hacemos hoy. Voy a presentarlas brevemente y luego lanzaré unas preguntas para que podamos empezar, digamos, a charlar y a coronar a José Donoso. Lina Meruane, que ha estado estos días en el estreno en Barcelona de su obra de teatro Esa cosa animal, que estuvo hasta ayer en Davalsec, recibió, entre otros importantes premios, precisamente el Iberoamericano de las Letras José Donoso. Eso fue en 2023, el año pasado. Y por su trayectoria ha tenido novelas como Fruta podrida, del 2007, Sangre en el ojo, de 2012, Sistema nervioso, en 2018, ensayos como Viajes virales, del 2012, Contra los hijos, de 2014, que es la que tiene relación con Esa cosa animal, que es la obra de teatro que has estado aquí en Barcelona, ha estado en escena, Zona ciega, en 2021,
y otros textos de no ficción, entre los que sobresale su ciclo palestino recogido en Palestina en pedazos, 2023, o su más reciente Coloquio de las Quiltras en 2024. Ha vivido más de 20 años en Nueva York y también en Berlín y en Madrid, y tenemos el placer de a veces contar con ella en Barcelona. Constanza Ternecier ha publicado las novelas Hamaca en 2017, La trayectoria de los aviones en el aire en 2016 y reeditada en 2019, y ha coescrito el guión de Sapo en 2017, película ganadora del premio a Mejor Película Nacional en el Festival Sanfic. Asimismo, fue elegida en 2018 una de las 100 líderes jóvenes por la revista Sábado del Mercurio, y vive desde hace años en Barcelona. Así que es más fácil contar con tu presencia, pero igual te agradecemos un montón que hayas querido acompañarnos. Con ellas podemos hacer un paralelismo con aquellos años del boom que coronaron la ciudad en los años 70, porque en los últimos tiempos se ha vuelto a hablar mucho, no ya de un boom, sino de un Big Bang, de jóvenes escritoras, que precisamente escritoras latinoamericanas que también han escogido trabajar y crear desde Barcelona y también desde Madrid, ¿no? Y creo que ambas responden a ese denominado Big Bang. Gracias por lo de joven. Yo creo que uno siempre tiene que ser joven. Ahí lo dejo por mi parte también. Vamos, si queréis, a arrancar un poquito cuál es vuestra relación con Donoso, ¿no? O sea, vosotros estáis aquí, habéis estado convocadas por Cristina y por Dunia, pero ¿qué es lo que os aferra, qué es lo que os linka, qué es lo que os vincula a cada una de vosotros con el autor que hoy coronamos? Vale, luego turnamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí celebrando a Donoso, y muchas gracias Marta, Cristina, bueno, Dunia en ausencia, por esta invitación. Me encanta estar con mi joven colega, Constanza Ternecier, que soy una admiradora de su trabajo. Y bueno, por supuesto también he sido una gran admiradora de la obra de José Donoso, que es una de las figuras literarias chilenas más influyentes del siglo XX, por no decir la más. En parte por su circulación internacional y también por su gran impacto en la literatura chilena, con realmente obras muy, muy impresionantes. Yo llegué a Donoso de una manera algo casual, y es que cuando Donoso cumplió 70 años, me llamó una rectora de mi colegio, un colegio inglés privado, y me dijo que quería que por favor yo entrevistara a Donoso. Yo tenía 24 años, estudiaba periodismo, estaba ya terminando, y no sabía que Donoso había estado en el mismo colegio que yo, claro, 4 décadas antes, y que también Carlos Fuentes había estado en ese mismo colegio. Mi colegio en ese momento era un colegio muy, muy de ciencias, entonces yo era un poco la nerd lectora que voluntariaba en la biblioteca, y realmente este dato se me había escapado. Entonces fue muy emocionante para mí ir a tocar el timbre de la casa de Donoso en la comuna de Providencia, una comuna bastante céntrica, casa antigua, señorial, un poco muy al estilo de él. Me abrieron la puerta y Donoso me recibió, y recuerdo una cosa muy divertida que anoté en la entrevista, por esto lo sé, si no, no me acordaría tal vez, pero Donoso me recibió en una bata como de levantarse. Esto eran las 5 de la tarde, ¿no? Y recuerdo que en un momento se abrió un poco la bata y estaba con una camisa de abajo, pero se le asomaba como la piel. Y yo tomé nota de este detalle, que en realidad es un detalle bastante literario, pero me pareció como una persona absolutamente relajada, simpática, generosa, y estuvimos, yo creo que como 4 horas conversando. Él estaba dichoso de que su colegio lo hubiera querido homenajear en los 70 años. Y creo que es importante decir que para Donoso esto era muy, muy importante, porque Donoso nunca terminó el colegio. Más o menos lo echaron del colegio, porque era un pésimo alumno, no iba a las clases, se escapaba y se iba caminando a la Biblioteca Nacional a leer. A él lo único que le interesaba era la literatura, por eso se suele decir de Donoso que es un animal literario, un gran animal literario chileno. Pero realmente fue muy notable este descubrimiento de que Donoso no había terminado el colegio, que había sido realmente un mal alumno, que luego se había ido como a criar ovejas en Punta Arenas, hasta que de pronto se desesperó de su vida, ni siquiera bohemia, puedo decir, porque las ovejas en Punta Arenas no eran precisamente eso, y volvió a Santiago, terminó la secundaria
de alguna manera rápida y estudió pedagogía en inglés. Entonces él ya tenía una relación muy fuerte con el inglés y esa fue, digamos, mi gran relación personal con Donoso, que murió, de hecho, un par de años después. Y luego, como lectora de Donoso, como lectora entusiasta, sobre todo de las novelas que podríamos decir las más ambiciosas, como El obsceno pájaro de la noche, por su rareza experimental y por su, bueno, en fin, sus temáticas de las que ya hablaremos. Pero también me tocó estudiar muy cercanamente El lugar sin límite, que es una novela que sale de la otra novela que acabo de mencionar, que escribe en la casa de Carlos Fuentes, en México, y con esto termino, y que es una de las primeras, si no la primera novela travesti, sobre un tema travesti en América Latina. Yo escribí una tesis doctoral sobre el tema del SIDA y por lo tanto hice un repaso de la literatura queer escrita en América Latina y me sorprendió lo fresco de esta novela, que si no la han leído realmente es espectacular, porque durante 50 páginas uno no entiende quién es realmente está hablando. Es una novela interesante de leer hoy, por cierto, en que hay tanta transición de género, pues él estaba ya trabajando la transición en la literatura. Sí. Constanza. Bueno, también quiero agradecer a la Casa América, a ustedes, a Dunia, que también, bueno, la invocamos desde aquí en la ausencia, la literatura de la ausencia. Y bueno, sí, y qué cómodos está, ¿no?, en esta casa, que es precisamente uno de los grandes temas de Donoso, como la búsqueda y el conflicto con la casa en algún punto, ¿no? O sea, como pertenecer y despertenecer al mismo tiempo. Yo no llegué a conocerlo personalmente, pero lo leí siendo un poco chica y sin entenderlo demasiado. Me acuerdo de hecho de haber partido probablemente con El jardín de al lado, que fue lo que leyó Felipe, y esa visión como de extrañeza que ya estaba, digamos, presente, como de la casa otra, ¿no? O sea, bueno, para poner en contexto, es este personaje que va a cuidar una casa junto con su mujer. Ellos viven en Barcelona y se van a Madrid a cuidar una casa de un amigo. Que es una cuestión que pasa mucho, que nos pasa mucho como personas que vivimos fuera de nuestros hogares, que estamos lejos, y a veces es como, bueno, necesito un espacio, préstame tu casa por una semana, ¿no? Y así él empieza a ver en ese jardín de al lado de este departamento como cosas, ¿no?, que le reverberan con su origen. Entonces, lo digo también como porque creo que mi cercanía con Donoso luego de esa experiencia inicial y sin saber que luego yo terminaría migrando, pasa también por esa incomodidad, es decir, por ese vivir un poco desajustado entre dos sitios y que fue Barcelona, fue Estados Unidos, fue, bueno, en principio Buenos Aires, ¿no?, como ese viaje iniciático que hace pasando por Estados Unidos y esa necesidad permanente de tomar esa distancia para desclasarse, para poder ser otro, para travestirse a propósito del lugar sin límites, ¿no? Viajar es como la posibilidad de ser otro. Lo pone en sus diarios también, citando a Pessoa, y creo que ahí todo hizo sentido, cuando todo tuvo sentido, luego ya en las lecturas posteriores. ¿Cuál es el papel que tuvo? Partimos, digamos, del boom, porque es como, ¿no?, un poco el centro de la geografía de Barcelona y también de esta casa que desde hace tiempo hace la ruta del boom por las calles de Barcelona. ¿Cuál es la relación que tiene Donoso como cronista de su tiempo dentro y fuera del boom en ese momento? Porque algo que se ha venido ampliando a partir de su publicación de sus diarios y a partir de su correspondencia, ¿no?, que tenía como una relación in y out, dentro y fuera de ese movimiento que es el más reconocido, ¿no?, al cual pertenecía, pero también estaba como fuera, ¿no? Sí, un poco quizás en continuidad con este habitar el límite, creo que tiene que ver también con eso bueno, dice como Ángel Rama a propósito del boom latinoamericano, que eran estos cuatro que ya todas y todos conocemos, ¿no?, que es Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar y García Márquez. Me estaba dejando fuera García Márquez. Entonces esa quinta silla rotativa un poco, ¿no?, que hay que ver quién la ocupa, que es una cosa también como de los machos alfas que eran el boom latinoamericano ahí como instalando sus literaturas y queriendo dar el gran relato de la novela latinoamericana.
Y en algún punto, claro, Donoso dentro de su cosa medio in-out, ¿no? Permite, de algún punto, yo creo que haya envejecido también, ¿no? Y que hoy día, en esto como nos toca, a Lina Meruane, que yo como escritora la admiro muchísimo, y que creo que sigue un poco ese recorrido, o sea, creo que podemos trazar una genealogía independiente, los dimes y diretes que haya habido entre medio, que bueno, ya los iremos comentando, pero que me hace mucho sentido y creo que tiene que ver con esa posición un poco al margen, ¿no? Y habiendo escrito la historia personal del boom, que él mismo dice, bueno, yo no tuve la pretensión de escribir una teoría monolítica acerca de qué es el boom latinoamericano en plan académico, con asteriscos y citas en cursiva, dice una cosa así irónicamente, ¿no? Sino que es mi historia personal, como yo lo viví, casi desde el afecto y desde la envidia también, por qué no decirlo, ¿no? Cecilia García Huidobro, que compila sus diarios, dice, claro, es como un texto escrito desde el acicate de la envidia, ¿no? O sea, como desde el resentimiento también, y la paranoia constante de Donoso, que luego lo vemos en sus textos, alimentan muchas veces también. Y eso, entrar en ese universo monstruoso, que quizás poco tiene que ver con ese amable en bata, ¿no? También ha sido un privilegio. O sea, como pueden leer sus diarios, me refiero. Bueno, sí, un poco al hilo de lo que tú dices, esta figura un poco periférica, ¿no? Esta silla rotativa, esta figura periférica que Donoso siempre estuvo, yo creo que muy incómodo en estos lugares de consagración, deseándolo, pero no sintiéndose del todo cómodo. Y me pareció muy interesante que la lectura... ¿Se fue? Ah, no, ahí está. La lectura justo marcaba a este escritor chileno que sabe que no se puede convertir en un gran escritor latinoamericano porque no está escribiendo la gran novela total, ¿no? Que es un poco lo que representa muchas de estas novelas del boom. Entonces yo creo que ahí hay un recoger irónico del propio Donoso, que no escribió esa gran novela. Y de hecho, yo me atrevería a decir que su novela del boom es El obsceno pájaro de la noche, es la novela experimental, ¿no? Es la que rompe con las lógicas, con los raciocinios, con las confianzas, ¿no? De otro tipo de novela. Pero el resto de la obra de Donoso es más bien realista y no tan apegada, digamos, a ese momento, lo cual lo pone en un lugar de distancia. Y a mí me pareció siempre que la historia personal del boom es una manera de contar a los otros como un poco por fuera. O sea, es más fácil contar esa historia personal del boom cuando hay una cierta distancia que cuando uno es el boom, como sería García Márquez, digamos, ¿no? Me da un poco esta impresión de esta incomodidad, así que rescato esto que dices, que así todo, que a pesar de no ser un miembro, digamos, paradigmático del boom, sí desarrolló una obra muy libre. O sea, también me parece que es muy importante rescatar esto en la obra de Donoso, que él no se adhirió a las categorías, no se dejó llevar por una categorización que hacen a veces, para bien y para mal, las editoriales, los agentes, los mercados para poder vender a un escritor, ¿no? Y él en ese sentido fue muy libre. Él escribió lo que necesitaba escribir y no prestó tanta atención, lo cual, por supuesto, genera estas descolocaciones de Donoso, no saber dónde ponerlo. Claro. Creo yo. Sí, sí. ¿Puede tener que ver en eso también el hecho de que Donoso haya vivido en muchos sitios, ¿no? Porque así, repasando, luego durante largos años se estableció fuera de Chile, ¿no? Estuvo en Estados Unidos, en Buenos Aires, en México, invitado a la casa de Carlos Fuentes, en diversos lugares de España, incluso, o sea, en Barcelona, en Sitges, en Mallorca, en Madrid, en Calaceite. O sea, el hecho de que haya estado viajando siendo otro, ¿no? En tantos lugares, ¿puede tener que ver con esa libertad que tú esgrimías? Bueno, yo creo que Donoso era un tránsfuga. Se escapó del colegio, como ya les conté. Luego se escapó al sur, no le fue muy bien cuidando las ovejas, mientras leía libros. A lo mejor se le escapaban las ovejas, eso no lo sé. Pero luego se fue a Buenos Aires, se enfermó malísimo, lo tuvieron que ir a buscar. Pero siempre estaba en este movimiento hacia afuera. Y leyendo una compilación de entrevistas que acaba de salir ahora en Chile, que tuve el gusto de prologar, que se llama Una empresa existencial,
Donoso habla de la necesidad de irse para tomar distancia y para poder contar mejor su propio país, su propio entorno y para universalizar su obra. Entonces, me cuesta, digamos, saber si esta condición nómade de Donoso, que acabó volviendo a Chile, es lo que lo hace más periférico del boom, porque de hecho los demás escritores del boom también fueron muy viajeros, ¿no? O sea, basta pensar en Vargas Llosa, sí, Gabo. de manera muy, claro, Gabo, Cortázar, que vivió prácticamente toda su vida adulta en París y, digamos, los alrededores de París y Europa, y luego Nicaragua y Cuba, bueno, en fin, que fueron gente realmente que atravesaron muchas distancias y conocieron mucho mundo. Pero lo que sí es lo otro, ¿no? Que en estos movimientos de Donoso también tienen que ver con movimientos existenciales, necesidades de liberarse de los marcos, de los cercos, un poco lo que tú decías de lo de la casa, como un espacio tal vez opresor. Sí. La casa personal y la de clase, la familiar. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, por ahí va, claro, porque también, como dice Lina, estos otros escritores estuvieron todos en movimiento, ¿no? Lo que podríamos hablar, es difícil categorizar como autoexilio, o cómo llamar ese proceso, ¿no? Pero sí, creo que tiene que ver con un movimiento interno también, ¿no? O sea, que va en sintonía con ese desplazamiento, por supuesto, pero es como, hay una relación de continuidad entre la casa, la familia, la clase social, el país. Todo eso, digamos, todo ese cosío, todo eso tiene que irse moviendo permanentemente, y es ahí donde su obra adquiere las connotaciones que adquiere, sí. En su novela de Campus, Donde van a morir los elefantes, de 1995, muestra su crítica a la academia anglosajona, aunque sus archivos se encuentran en Princeton y Iowa. Él, digamos, hace una crítica a la academia anglosajona. ¿Qué tensión se establece entre el inglés o la literatura y cultura anglosajona y el español en su obra como lengua aplicada? ¿Quieres partir tú? Dale, ¿Sí? tú. Bueno, como les comenté al principio, la formación de Donoso atravesó, digamos, todas las, bueno, no todas las, atravesó o fue atravesada más bien por la lengua inglesa. La formación escolar, el hecho de que leyó mucho en inglés, el hecho de que sus profesoras que lo protegían eran las profesoras de inglés y que le dieron a leer toda la literatura inglesa, que realmente trabajó con mucha intensidad y mucho cuidado. Él se declaraba un gran, temprano y gran admirador de Virginia Woolf, de William Faulkner, que fue muy influyente en todos los autores del boom, de Somerset Maugham, es decir, había toda una línea de escritores que él favorecía. Incluso diría que los leía con más intensidad que a los propios contemporáneos, que por supuesto también leyó, porque él en Iowa, donde estuvo 2 años y medio, fue profesor de literatura latinoamericana. Y ahí enseñó a todos los autores del boom. No sé qué es lo que enseñó en Princeton también estudió, pero bueno, tenía una relación poderosa con la lengua literaria inglesa. Y hablaba muy buen inglés. Esto también lo sé porque tuve la suerte de que en una visita a la Universidad de Iowa, donde tienen parte de su legado, había cartas que le escribía Donoso al profesor que lo invitaba, y el profesor era de escritura creativa en inglés, o el del departamento de inglés, y las cartas de Donoso eran en un inglés absolutamente perfecto. Entonces, una relación con la lengua inglesa muy potente, diría que es un poco como la de Borges con la lengua inglesa. No llega a los extremos de Borges de decir que el Cervantes en español es una mala traducción, pero sí una relación muy de mucha influencia del inglés en su escritura. Pero querría decir también que él no tenía problemas con su lengua castellana, o sea, no había una tensión, o que yo sepa, no había una tensión con el español, pero sí tal vez un privilegio del inglés. Sí, es un privilegio también contar con ese antecedente formativo, y sí, no, o sea, no tengo mucho más que agregar, aparte de
un poco lo que hablamos al principio también, este espíritu libre, ¿no? Que se deja influir por muchos y tensionar por muchos antecedentes o tradiciones literarias, y donde el inglés, claro, casi como a los Borges, ¿no? Cobra parte de su filiación, por así decir, también, ¿no? Y Faulkner, claro, pero eso es algo súper tangencial a todos los autores del boom. Él la peleó también cuando trabajaba en Zigzag en Chile por traducir o sea, para que publicaran traducciones de Virginia Woolf o de otros autores de habla inglesa, y no le hacían mucho caso en el momento, ¿no? Sí. Entonces ahí también hay... Sí, y por añadir algo más, porque a mí me interesa mucho esta relación entre el inglés y las otras lenguas, puesto que vivió tantos años en Estados Unidos. Lo que él sí dice en un momento es que le parece que la literatura que se está escribiendo en las Américas y en África es una literatura mucho más potente y más poderosa. Le parecía, lo dijo, que la literatura europea era como una literatura que ya había encontrado su lugar, mientras que el ánimo de búsqueda de los autores más periféricos, y se refería sobre todo a África y América Latina, estaban como en un lugar de experimentación y más poderoso, y eso generaba una literatura que a él le estaba interesando más en algún momento de su vida, digamos, como ya escritor consagrado. Pues si os parece, vamos a invitar a Felipe Cabezas que suba y que nos lea precisamente un fragmento de una de esas novelas que puede mostrar lo que aquí estáis diciendo, ¿no? El obsceno pájaro de la noche, de la que vamos a escuchar ahora un fragmento. Dicen, palabra omnipotente en las bocas raídas de las viejas, sílabas que almacenan todo el saber de las miserables. Dicen que la Brígida era millonaria. Dicen que la seda fina se plancha con la plancha tibia y rociando un poquitito. Dicen que no van a demoler nunca esta casa. Dicen que metiendo una pajita en una botella el agua hirviendo no se quiebra el vidrio. Dicen, siguiendo los meandros de los años y quizá a los siglos, la repetición de la palabra dicen, quién sabe quién dice y a quién se lo dice y cuándo lo dice y cómo lo dice, pero de decirlo, sí lo dicen. Y ellas repiten la seguridad de la palabra. Dicen que cuando un hombre se mete con una mujer embarazada, el hijo nace monstruo. En la penumbra del sótano, ocupada por viejas como montones de harapos que se agitan un poco, la María Benítez revuelve el contenido de la olla sobre las brasas incandescentes y el vapor fragante de esta infusión de paico que dicen que es tan buena para el estómago va concentrándose para dar forma a la verdad irrefutable del hijo monstruoso de don Jerónimo y la Iris, que alguien engendró en alguien cuando por fin Inés quedó embarazada. No quiero tocarla porque temo estropear a mi hijo, que tiene que ser perfecto. Y dicen que si uno hace el amor con... ¿Quién sabe dónde y cuándo oyó don Jerónimo? Ese dicen que está definiendo a este hijo suyo estropeado por todos los chiquillos del barrio, por todos los pijes del centro revolcándose con la Iris, por todos los generales y los académicos disimulados dentro de la cabeza del gigante. Sí, don Jerónimo, su hijo va a ser un monstruo sensacional, digno de una Azcoitía. Yo, un Peñalosa, no podría engendrar la magnificencia de un hijo monstruoso. No, solo una guagua fea, débil, desnutrida, de las que lloran por hambre y no porque sueñan la realidad irrefutable de pesadillas estupendas como las que va a soñar el monstruo producido por el útero fértil de la Iris Mateluna. Sigue, María. Tú eres meica y sabes lo que dicen. Sigue revolviendo esa olla de donde brota el vapor que dibuja esa cara deforme, ese cuerpo contrahecho que arrancará don Jerónimo de la placidez del sillón del club donde lee el diario. Y dormita, olvidando toda empresa noble, abandonando la tarea del poder, todo intento arduo como los de antaño porque prefiere cultivar
su flácida papada con la que traiciona el dolor de mi padre, que es digno de respeto. No tiene derecho a defraudarlo, don Jerónimo, para la nada y la cosa ninguna, como diría la María Benítez, que sigue revolviendo la olla que convoca al monstruo salvador. Y tú, Amalia, asegura que también has oído decir lo mismo. No la interrumpas, Dora, ni tú, Rita, asegurando que eso no tiene nada que ver con la Iris, porque la pobre no se ha metido nunca con nadie, ni antes ni después. Los hombres no existen. La Brígida inventó el embarazo milagroso. La Brígida concibió el hijo de la Iris. La Brígida es la madre del monstruo. La Brígida sabía todo. La María sigue revolviendo la olla sobre las brasas. Ese ascoitía torcido y estropeado me sonríe desde el vaho. Quiero mecerlo en mis brazos, mientras las viejas hablan y comentan y dicen y murmuran y escuchan a la María Benítez, que es meica, y dicen que sabe muchas cosas. No tanto como la Brígida, pero de saber, sabe harto la María Benítez. ¿Y qué importa que el niño salga monstruo? No supimos qué contestar. Hasta mejor sería. Si sale monstruo, nadie lo va a querer y no van a venir a meterse aquí en la casa a reclamar al niño. La gente le tiene miedo a los monstruos. Claro que dicen que a veces vienen los doctores y se llevan a los niños que nacen monstruos para examinarlos en los hospitales y hacer experimentos con ellos. Sufren mucho los pobres. Los monstruos son harto valiosos, son escasos, casi no hay. Yo tenía una comadre que parió un niñito fenómeno. Se lo robaron los doctores y dicen que lo metieron en un frasco de vidrio con agua colorada y le daban de comer con sondas. Y mi comadre no volvió a ver a su hijo nunca más, ni le pagaron un 5 por él. El acontecimiento literario que supone ¿cuál es el? O sea, aquí Dunia pregunta el acontecimiento literario que supone la nueva publicación del obsceno pájaro de la noche, ¿no? Se ve que es una nueva edición que provoca una nueva mirada. ¿Quieres Sí, sí, bueno. podéis poner un poco en situación. Sí, a ver, me pregunto si lo que Dunia pregunta es la nueva traducción que se hizo del obsceno pájaro de la noche. La hizo, de hecho, una querida traductora, querida y admirada traductora al inglés, que ha trabajado sobre todo mucha literatura chilena, pero también literatura latinoamericana, que es Megan McDowell. Y hace poco me escribí con Megan y le dije, oye, el trabajo de volver a traducir esta novela, porque las novelas pasados tantos años se vuelven a traducir para ponerlas en un lenguaje más fresco, ¿no? Esta era una traducción de los años 60, 70, no me acuerdo exactamente la fecha de publicación de la novela, y entonces ella me dijo, no, afortunadamente no tuve que traducir toda la novela otra vez, porque como verán, todos estos juegos, este ritmo no es tan fácil. Me dijo, lo que pasa es que me di cuenta de que, o se dieron cuenta de que faltaban 40 páginas en la traducción. Y les cuento que esto no era tan raro. En alemán, por ejemplo, tradujeron creo que a García Márquez y también le quitaron como 50 páginas porque les pareció que era demasiado largo. O sea, estas historias de esa época, como no, los lectores se van a cansar, entonces vamos a cortar por aquí, por allá, y realmente hacían una novela abreviada. Entonces ella le pidieron que tradujera las páginas que faltaban y por supuesto ya hizo una revisión y una actualización de algunos términos que ya no circulan bien en el inglés coloquial, que tendría que ser el inglés de esta novela, que también usa un español chileno coloquial. Entonces, eso es lo que sucede, y a mí la verdad es que no me sorprendió tanto esto, pero sí me pregunté por una cosa que se discute mucho en el mundo literario, y es cómo se recibe una novela compleja, como esta novela, y tan localizada, en la que hay un imbunche, que es una figura, que es un personaje que está cosido, todos sus agujeros están cosidos, como una persona joven, estadounidense, que no necesariamente sabe tanto de América Latina, entra en esta novela.
O sea, tengo la curiosidad porque se dice ahora que el lector tiene poca paciencia, no soporta la incertidumbre del no entender a veces. Entonces me pregunto qué irá a pasar con este esfuerzo y este atrevimiento de volver a poner en circulación actualizada y ya no abreviada de esta novela fascinante. Sí, qué fuerte, ¿no? O sea, es que es fuerte lo que acaba de contar, lo de la versión aumentada, o sea, no lo sabía. No, la versión la real. Claro, real. claro. Pero Sí. que parece la aumentada, ¿no? Porque Sí. fue cortada la anterior. Eso sí bueno, esto lo hacían los traductores, como digo, de una época. Eso ya sería impensable ahora. Claro. Imposible. Temas que abordó la obra de Donoso, ¿no? Hay la decadencia de la aristocracia chilena, las relaciones de poder entre los sexos, géneros y clases sociales, el deseo erótico, la violencia, los estragos del miedo, la culpa en la vida familiar, la muerte, la desesperanza, la fascinación por seres deformes, ¿no? Como el que sale en esta lectura que hemos hecho, lo siniestro, lo delirante. Podéis, digamos, como abarcar cualquiera de todos estos temas y abrirnos un poco más espacio en cada uno de ellos. Sí, al ser una novela tan totalizadora, como decía Lina al principio, ¿no? Quizás fue verdaderamente el aporte del boom. Fue curioso que él fuese como un poquito desfasado, por así decir, en el sentido de que lee, no sé, 100 años de soledad y hay algo de eso, quizás algo toma, no sé, pensando en esta dinastía familiar, ¿no? Que es de la dinastía de los Azcoitia. Pero como luego eso va, él siente que en ese minuto no lo puede abordar como tal, sino que tiene que escribir una cuestión más apegada al realismo, y poco a poco ese realismo se va torciendo, se va desvirtuando, y en definitiva, en realidad, Donoso no llega a ser un autor realista, ¿no? O sea, y esta obra lo demuestra con toda su fuerza, porque quizás tampoco creía en la posibilidad de hacer una representación social o postular una tesis acerca de lo que es la sociedad chilena y todos los conflictos que finalmente está retratando en esta novela, que tiene que ver como con el Chile de fines de los 50, ¿no? Y es una novela que publica en el 70, a la distancia, teniendo que haber tomado esa distancia, pero tiene que disfrazarla, ¿no? Tiene que enmascararla precisamente, pero estamos llenos aquí de máscara. Tiene que convertirla en una metáfora que sea capaz de no postularla metonímicamente, sino que verdaderamente como encarnar una diferencia a través del monstruo, que es lo que siempre dice, como lo hizo ya en El lugar sin límites, a través del travesti, a través del chueco, a través de esa imagen que por lo demás él tuvo muy al inicio, cuando vivía en Chile, con un amigo, no me acuerdo el nombre del amigo en este momento, y que vio a un joven deforme en un coche, ¿no? En un auto, y se quedó con esa imagen. A mí esto me parece muy loco, como que le sucede en la escritura, ¿no? Y esa imagen se quedó con él, y al tiempo después eso tuvo que salir de algún modo, ¿no? Y ya estando en España, ¿no? O sea, en sus tránsitos, y la puede como eso, reconvertir en otra cosa. Bueno, por ahí sigo, pero eso como puntapié inicial, como el recorrido creativo, quiero decir, que sigue la obra de esa imagen inicial, y luego también la familia Azcoitia. ¿De dónde viene el apellido Azcoitia? Vale, sí, son los vascos, tradicionalmente familias adineradas en Chile, pero él tampoco está plenamente consciente de dónde arranca ese apellido, ¿no? Y años después va de nuevo en auto con su mujer, y su mujer le dice, mira, ahí hay una tienda que es Azcoitia, ¿no? Y de repente como, wow, esa como capacidad casi de ir adelantando cosas. Y en ese sentido también creo que la novela, por eso digo, envejece muy bien, porque hoy día ya no la leemos a la luz del realismo mágico, que probablemente Donoso no era tan realista mágico, lo leemos desde otros códigos, ¿no? Que tienen mucho más que ver con esa cosa, con esa fisura, en definitiva, que comentábamos al principio, de escribir siempre desde la fisura, de la incomodidad, de la poca autocomplacencia, un poco.
Bueno, retomando un poco lo que está diciendo Constanza, la cuestión de la decadencia de la aristocracia, ¿no? Es un gran tema en la novelística de Donoso. Yo recuerdo lo que me impresionó la lectura de Coronación, que es su primera novela que él dudó muchísimo si estaba bien escrita, si era una buena novela, le costó publicarla. Es una novela muy interesante sobre una mujer muy mayor. Bueno, ahí tenemos un poco la corona, supongo que es lo que representa. Yo de aquí no veo bien, pero no sé si es una jaula o una corona o ambas, pero me parece interesante. Sí, pero estamos en la coronación de Donoso, o sea que yo pensé, funciona de las dos maneras. Es una gran novela, y en esta novela está la relación entre esta mujer de familia de clase alta decadente, porque la decadencia de la clase alta era un tema que le importaba mucho a Donoso, que venía de una clase muy alta. Y es la relación de esta mujer, bueno, de su hijo, que es un hijo que no tiene profesión, no recuerdo exactamente el detalle, pero es un hijo un poco vago, digamos, que no hace nada, que no cumple con ninguna de las normas de esa clase, y sobre todo la relación con las empleadas. El final no se los voy a contar si no lo han leído, porque realmente es bellísimo, es estremecedor, pero es esta relación, esta tensión que hay siempre entre el mundo popular y ese mundo de clase alta que empieza su lenta pero definitiva decadencia. Y esto me parece que reaparece, como tú decías, en términos no realistas, en El obsceno pájaro con los Ascoitía, que son esta clase alta, ¿no? que busca un hijo bueno, un hijo perfecto, un hijo moralmente sano, y estas viejas que dicen cosas, ¿no? que susurran, suspiran, maldicen, ¿no? Estas figuras que son realmente muy, muy perturbadoras. Me gusta también pensar que a Donoso le costó 8 años esta novela, y él decía que le había costado la vida, un poco como a sangre fría a Truman Capote. Se puso muy enfermo con este libro, y de hecho le salieron muchas úlceras, le hicieron una transfusión, y se cree que alguna enfermedad que adquirió ahí es lo que en efecto finalmente lo mató. Entonces, una novela que le importó mucho a Donoso, porque me parece que pone en un lugar simbólico, no tan realista, simbólico, todos estos temas que tú mencionabas antes, Marta, sobre la decadencia, la relación de poder entre sexos, el deseo erótico y el sexo, porque de hecho, como decía antes, El lugar sin límites es un capítulo que sale de esta otra novela, ¿no? Y ahí está la cuestión de la erótica, el sexo, la muerte y la fragilidad. Pero como digo, estos son temas que atraviesan realmente toda la obra novelística de Donoso. ¿Son temas de alguna manera también como autobiográficos? O sea, parte también de una deconstrucción de su mundo decimonónico. Claro, de construcción de su mundo, de construcción de su figura. Al final, este Humberto Peñalosa, que es el narrador, ¿no? Que es el narrador del obsceno pájaro. El obsceno pájaro es que se transforma en el mudito, que pasa a ser, imagínate, se llama mudito, o sea, ¿para qué más impotente, ¿no? Es casi una operación narrativa para ubicarse a él mismo como Donoso, escribiendo esa historia de lo que significa su familia, su genealogía, pero además también como sin caer en esa cuestión como, bueno, voy a representar las clases sociales del otro lado del Mapocho, por así decir, del otro lado del río, que es donde se encontraba la chimba, que es un espacio que aparece representado en la novela, como un hospicio o algo así, donde están estas viejas que dice Lina, que son las viejas increíbles, ¿no? Buñuel decía, yo si te hago la película, te hago solo la parte de las viejas, la parte de la rinconada, que es la parte de esta familia aristocrática, la verdad que no me interesa, yo me quedo con las viejas, ¿no? Y este mudito que pasa a ser una séptima vieja, el narrador, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, que es como ese personaje bisagra, que precisamente porque está en bisagra y porque se siente desclasado y la distancia le permite desclasarse, necesita ese proceso, y por eso lo escribe desde lejos, pues puede escribir esto y como ubicarse en esa zona liminal donde lo monstruoso acaba atravesando la novela entera, porque en realidad atraviesa Chile completo. Sí, y tal vez podría yo agregar a esto que
Donoso no solamente deconstruyó, digamos, ese lugar de la aristocracia chilena y la puso en tensión con las clases populares que le interesaban mucho también, de manera a veces más realista o a veces más simbólica, pero hacia el final de su vida quiso escribir una memoria que se llamaba algo así como Las Memorias de mi Tribu. ¿Conjeturas de la memoria de mi tribu? Conjeturas de la memoria de mi tribu. Sí, ya tendría 70 porque yo recuerdo que lo acababa de publicar cuando yo misma lo fui a entrevistar. Y esa novela sufrió unos recortes muy violentos, era una novela, o era una memoria muy larga, y la familia se opuso de tal manera a lo que él contaba en ese texto, que Donoso, como decimos en Chile, agachó el moño y aceptó los recortes de ese libro que parece que dejaron el libro convertido en la mitad. O sea, la cuestión de la familia que no quería verse representada como Donoso la representaba, me imagino que muy críticamente y tal vez incluso irónica y ácidamente. O sea que hubo siempre una tensión ahí muy fuerte, que es la tensión que reaparece, como decía antes, en su obra. Y también hay que decir que es sabido que Donoso tenía también relaciones paralelas homosexuales, y eso aparece también en toda la cuestión de la erótica, del sexo, de la relación con los otros géneros, e incluso la figura del travesti, digamos, tiene algún eco ahí, digamos, con sus propias preocupaciones y angustias en torno al hombre que él quería ser. Pues si os parece, vamos a volver a invitar a Felipe a que suba y nos lea fragmentos de La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria. ¿Qué comen los perros? Carne, supuso, y bajó a la cocina a buscarla. Allí encontró trozos sanguinolentos que, pese al asco inicial, al apilarlos en un plato, le fueron pareciendo apetitosos. Se lavó los dedos, recogió los pliegues de su bata rosada. Con el plato de carne cruda en la mano, volvió a subir la escalera de mármol y entró en su dormitorio, que cerró con doble llave. Buscó a Luna entre tanto resplandor de plata y cristal. Lo encontró, enrollado sobre sí mismo al pie de su cama, en un nido de raso, contemplando su entrada con sus ojos asombrosos. No saltó de la cama hasta que ella lo llamó. Luna, ven. Dejó el plato sobre la alfombra. El perro, sin abalanzarse, devoró toda la carne, lamiendo la sangre de los bordes del plato que quedó perfectamente limpio. Luego el perro volvió a subirse a la cama y se enroscó, satisfecho, donde antes estaba, lugar del cual parecía haberse apropiado. Blanca se quitó la bata. Después de apagar todas las luces, abrió un poco la ventana para que entrara el aire primaveral y se metió en la cama. Ahora que el perro había comido bien, acomodado en esa habitación cuyo lujo aprobaba, ya no ladraría ni gemiría, la dejaría dormir. No obstante, Blanca vio brillar en la oscuridad al pie de su lecho esos dos ojos pálidos, gris limón líquidos. ¿Por qué la miraban así? ¿Qué querían? Algo querían esos ojos acuosos que no se apagaban como se habían apagado sus ladridos. ¿Cómo apagarlos? ¿O para qué apagarlos? Sus manos se refugiaron en la inevitable hendidura entre muslos. El botoncito mágico, esta vez, respondió. Casi se podría decir que salió al encuentro de la caricia de sus dulces yemas con las que tan buen entendimiento tenía. El anular, el más débil,
Era también el más diestro para iniciar la lenta búsqueda del ritmo bajo la sábana, el juego en la oscuridad de una niñez tropical recobrada frente a esas dos lunas castas y gemelas que la observaban. Una luna muy baja, allá en el cielo junto al horizonte, otra luna, reflejada en el caluroso mar del nocturno caribeño, dos lunas, que eran una sola, como estos dos ojos que conformaban una sola mirada, mirándola sin comprender, pero yendo más allá de toda comprensión. Ella y Archibaldo eran como dos lunas, que eran dos ojos, pero una sola luna, una sola mirada, un solo placer. Quiso incorporar la fantasía de Archibaldo a su juego solitario, pero justo en el momento de proponérselo, las dos lunas se extinguieron porque el perro las cubrió con sus párpados y ella se quedó dormida hasta la mañana siguiente. Aunque sitúe esta novela que acabamos de oír unos fragmentos en el Madrid de los años 20, Donoso ya estaba regresando a Chile en ese momento, en lo que sería su retorno definitivo, que fue en el 80 hasta el 96. Y a pesar de que en ese momento estaba Pinochet en el gobierno de Chile. Quizás podríais hablar de lo que significó esa vuelta de José Donoso, ¿no?, en el contexto político y literario chileno de ese momento, y en particular de lo que representó el taller de escritura que él instauró en ese tiempo, en ese Chile que es muy distinto del de hoy, ¿no?, al Chile que regresa José Donoso. Sí, ahí, claro, es que yo me quedé con la Sí, lectura de la Marquesita de Loria. Entre la lectura y la jaula abierta. Corona. Perdón, y es una jaula, ahora me di cuenta de que en efecto es una jaula. Sí. Cuando la vi entrar dije, una corona. Pero lo que podría son las ser una percepciones, corona. porque yo ahora vi una corona. O sea que va variando la perspectiva y la mirada. Bueno, mientras no vean un anillo. No. No, claro, lo que pasa es que el texto no, después hablo claro, voy a ser respetuosa y no, voy a no, responder la pregunta. no, está bien que enlaces con ese texto y luego enlaza con la pregunta. No, digo, quiero decir, claro, ese texto que está escrito ya en el retorno, ¿no?, de Donoso a Chile, creo que tiene ese juego que también vuelve a marcar esa relación transatlántica, porque pongo un poco en contexto, es una marquesita hija digamos, de diplomáticos que llega a vivir en el Madrid de los años 20, y su marido se muere, queda viuda, y empieza en una búsqueda sexual desenfrenada de distintos amantes que va cambiando, pero al final la novela principalmente trata de la relación con esa luna, que es ese perro, ¿no? Yo la traje un poco a colación también por poner el diálogo con Lina Meruane, que acaba de escribir este libro del Coloquio de las Quiltras, que a su vez dialoga con el Coloquio de las Perras de Luna Miguel, que precisamente el perro se llama Luna, y es como curioso, ¿no?, que a su vez dialoga con ese emblemático texto de Rosario Ferré de los años 90, a propósito del boom también, ¿no?, de cómo ir revisando toda la misoginia y todas las mezquindades de los autores del boom, y donde a mí me gusta pensar a un Donoso redimido de todo esto, ¿no? O sea, me gusta pensarlo como un aliado en ese sentido, que
que puede además meterse con el erotismo femenino a ese nivel que me parece que lo logra muy bien. El otro día se lo mandé de ejemplo a un compañero de taller literario que escribió una escena de masturbación femenina, todos se le tiraron en contra. Y dije, mira, te voy a mandar un fragmento a ver cómo lo ves, ¿no? A ver si esto, así se hace. Pero bueno, en fin, el retorno en ese momento... Pero espérate, quiero decir una cosita Sí. sobre esto, porque es interesante esto que dices sobre esta figura que tal vez no ha sido suficientemente reivindicada, esta manera de Donoso de escribir lo femenino. Y Donoso mismo decía que él no tenía tantos amigos, que tenía más amigas, que le interesaban, digamos, las experiencias de las mujeres, y eso es raro en esa generación, donde los personajes femeninos tienden a ser un poco más acartonados o estereotipados. Claro. Entonces también es lindo en este momento decir esto de Donoso, así que qué bueno que lo mencionaste. Sí. Hay que quitarle la idea de la misoginia a los autores del boom, ¿no? Y sí, pues, bonito. Y él viene a hacer este taller, yo creo que Ailina también puede hablar un poco más de lo que fue esa experiencia también, por propósito de los talleres, ¿no? Él como tallerista y el legado que deja, que de repente confunde ese legado con lo que fue realmente él como autor, ¿no? Que fueron autores como, bueno, Carlos Franz, ayúdame, Marcelo Maturana, Jaime Collier. Yo creo que estuvo Sergio Misana y Alberto Fuguet también. Alberto Fuguet. Bueno, varios de los autores que configuraron lo que fue parte de ellos la nueva narrativa chilena, que ha sacado también hay como ciertas animadversiones, ¿no? Pero el mismo Carlos Franz, de hecho, cuenta que en ese taller Donoso era casi como si estuviese en una sesión de psicoanálisis, ¿no? En plan, escuchaba todo lo que la gente iba diciendo y él intervenía a lo mínimo para que ellos fuesen armando su movida, ¿no? Y en ese sentido les dio el pase, pero también uno luego ve en los diarios que él dice, toda esta gente que quizás era muy talentosa, había buena pluma y tal, de pronto tenían tanta autoafirmación, tanta seguridad de lo que eran, eso que Donoso no tenía, porque vivía en esa fisura, porque vivía en ese desajuste, en esa falta de autocomplacencia, que decía algo así como, ninguna grandeza literaria o algo así, dice, ¿no? Puede salir de esa posición tan autoafirmativa, ¿no? O sea que ahí también tenemos esa cita no la conocía, pero ahí tenemos a un Donoso que en efecto está hablando un poco de esa masculinidad tan poderosa, un poco mansplainer, ¿no? Que tienen sin contradicción y sin duda, y que en efecto Donoso vivía en la contradicción y en la duda. Un poco se habrán dado cuenta de los muchos motivos por los cuales él podía vivir un poco en esa inestabilidad, ¿no? Y esta incerteza, y él dice en muchos lugares, ¿no? Que no le interesa la escritura de la verdad, que le parece que la literatura es un espacio para explorar la contradicción, y creo que tal vez es por ahí donde él disiente un poco de estas autorías masculinas que fueron esa nueva narrativa, y también lo que se llamó un poco despectivamente los donositos. Esto es un clásico chileno de ir poniendo nombres despectivos a ciertas generaciones de autores. Yo fui Diamelita, porque yo me formé con Diamel el Tit, y eso también fue digamos, otra pelea, pero digamos que eso es un clásico chileno. Pero volviendo a la pregunta, Marta, ese retorno que hace Donoso en plena dictadura, yo pienso que significó en Chile una especie de entrada de aire fresco, porque hay que recordar que en la dictadura chilena hubo un boicot cultural a la dictadura que significó que nunca más vino nadie. Por supuesto, también estaba siendo castigada la propia gente chilena, que no dejaron de venir artistas, teatristas, escritores, y entonces un poco para hacer caer la imagen del dictador. Pero cuando regresa Donoso, que no era una figura política, no explícitamente, que desconfiaba un poco de eso, lo que llamamos ahora el activismo de la letra, y él llega y se asienta, regresa por motivos, se dice, familiares, por su hija, etc. Y significa, como decía, una entrada de aire fresco literario, porque de pronto entra un gran autor, reconocido internacionalmente, admirado, que pone estos talleres literarios y forma, o al menos invita a toda una generación. Este modelo de Donoso de traer
de hacer talleres en su casa, con la generosidad que lo caracterizó, fue después replicado cuando se acabó la dictadura por la mayor parte de los autores de ese momento que ya tenían un cierto estatus. Entonces yo recuerdo ser muy joven y que de pronto uno podía tener la oportunidad de ir a cualquiera de los 15 talleres que se daban en Santiago por autores que recibían en su casa, y eso generó, digamos, toda esta explosión narrativa de la que yo de alguna manera soy parte, porque es toda una generación, no solo de autores, sino que de muchísimas autoras, que eso también estaba un poco opacado en la escena literaria chilena. Entonces, el modelo del taller que yo pienso que Donoso trae de su experiencia en Iowa, de alguna manera es fructífera y ya no solo, digamos, como profesor él de una generación, sino que también como incitador del tallerismo literario en el que la generación mía se conoció y escribió y empezó a publicar y luego ya se instaló, digamos, como la nueva escena cultural, digamos, de ese tiempo, de los años, diría los 2000, finales de los 90 y 2000. Entonces también tal vez habría que decir que eso hay que agradecérselo también a Donoso en gran medida, ¿no? que prestigió ese espacio de la tertulia literaria. O sea, sin ser una acción política, fue una acción política cultural, ¿no? Exactamente, exactamente. Quiero decir que por eso decía explícitamente, él no se manifestaba, pero claramente abrir un taller, que además hay que recordar que en dictadura el derecho a reunión estaba restringido. Entonces también había un pequeño riesgo de tener a todos estos jóvenes asistiendo a talleres en su casa. Así que en ese sentido también una intervención político-cultural muy importante. Total. Sí, qué interesante, ¿no? Sí. Al final, o sea, es lindo que lo diga Lina porque como es esa formación, esa generación que se forja también al alero de los talleres literarios y que en ese sentido Donoso es un antecedente indudable. Recibió financiamiento porque él no tenía mucho dinero tampoco y todos estos eran invitados efectivamente, por eso esa generosidad. Invitados gratuitos. Claro, claro. Parece que recibió financiamiento de la Academia de Humanismo Cristiano en su día. Que es una universidad no de derechas. No, precisamente. Sí, sí. Quizás ya hemos hablado un poco de esto en la anterior, pero la trascendencia que tiene la obra de Donoso, pero muy especialmente para la genealogía de la literatura chilena, ¿no? Un poco para cerrar, para las nuevas generaciones, si se puede trazar ese camino, ¿no? Que lleva de ese Donoso a las nuevas generaciones chilenas y lo podemos ubicar un poco. Constanza, si quieres tú. Yo, ya, a ver, nosotras, ni nosotros. Las nuevas generaciones, sí, yo creo que esto, qué rico que lo estamos releyendo también, porque es cierto que en un momento creo que su figura se pudo haber visto tergiversada a la luz de todas estas discusiones tontas al final, ¿no? Que es como estas dualidades que no llevan mucho a puerto, como decir los Donositos, las Diamelitas, porque al final lo cierto es que, no sé, El obsceno pájaro de la noche se parece mucho a las mejores obras de Diamel Altit, así como que se parece más a Pedro Páramo de Rulfo que a 100 años de soledad de García Márquez, no sé, creo que su recorrido va más por ahí, y me gusta pensarlo también como un autor de referencia para las generaciones o lo que se está escribiendo hoy día, que va precisamente más allá de ese realismo como tan apegado bueno, voy a representar la clase media, voy a representar la clase social a la que yo pertenezco y tal, ¿no? Es como decir, busquemos otras formas de representarnos, muchas veces cayendo en lo delirante, jugando con las drogas, con el mundo fantástico, con los bajos fondos, y buscando nuevos lenguajes para poder representar eso, ¿no? Que a veces como que nos da la sensación que eso le pertenece a otra geografía, es como eso que lo hagan, no sé, más para arriba en el continente, ¿no? Pero nosotros como en el cono sur, no, a ver la representación realista, y creo que Donoso ahí releerlo, o sea, creo que es una obligación releerlo, de hecho, reubicarlo y entender hasta qué medida está permeando también nuestra propia producción literaria en ese sentido. Claro, yo no puedo hablar de la gente más joven porque realmente como no vivo en Chile, para mí es más difícil saber
en qué medida se lo lee o se lo relee, pero es verdad lo que decía Constanza, que en autoras tan distintas como Diamel Eltit, es clara la influencia de esa novela en su obra. Y es lindo también ver ese trazado, ¿no? Esos recorridos que hace la literatura. Yo pensaba en esto el otro día sobre el premio Nobel, pensaba cuál es el criterio de darle un premio Nobel a una autora muy joven, como Han Kang, que es una gran autora. Pero ¿y qué pasa con autoras como Margaret Carson? ¿Es Margaret Carson? Anne, perdón. Anne Carson, que ha sido tan influyente, ¿no? Que también eso también me parece que es un criterio importante para pensar el peso específico de una autoría a lo largo del tiempo y de la geografía. No digo que critique ningún Nobel ni nada, pero más bien es pensar en qué medida se puede como pesar más allá de la propia escritura, el aporte literario, la contribución literaria digamos, en la prolongación en el tiempo de una obra. Y me parece que el gesto de rescate que se está haciendo ahora de Donoso, en el inglés y también en la compilación de una serie de textos que dejó regados Donoso, entre otros los diarios que están en Princeton y que estuvieron cerrados durante una buena cantidad de años por la propia petición de Donoso. Entonces todo ese material está empezando a configurar una figura mucho más compleja de lo que sabíamos, y se está empezando como como decía, a rescatar sus entrevistas, su trabajo periodístico. A mí me parece que el interés en ese rescate, más allá de que son 100 años de su nacimiento y esa fecha es una fecha redonda, creo que tiene algo que ver con rescatar una figura literaria importante que se había acallado un poco después de su muerte. Entonces me parece que eso también es un índice de la vitalidad de la escritura de Donoso. Y quería solamente decir que el hecho de esta lectura, que hayamos podido escuchar fragmentos de 3 obras de él, ha sido realmente hermoso, porque uno de repente se olvida de la potencia literaria de un autor, y escucharlo en voz alta es un poco resucitarlo, resucitar esa voz, ¿no? Entonces, bueno, me parece un gran detalle homenajear a Donoso de esa manera, escuchándolo. Pues yo solo puedo añadir que ha sido un placer tener que compartir con vosotras. Así que le voy a agradecer a Dunia que esté en cama. Yo creo que también ha sido un placer para todos vosotros, ¿no?, escuchar esta charla. Solo para cerrar, y teniendo aquí a los compañeros de la librería, el Librerío de la Plata, con todos los libros de Donoso, que hay una oportunidad ahí, digamos, de convertir también este auditorio en una pequeña librería. Si podéis, así como decir, mira, yo si tuviera que comprarme 2 libros de Donoso, serían... Y cerrar con esto, si os parece. Bueno, es que yo tengo en realidad 3 favoritos. Mis 3 favoritos son... Rebelde que eres, ¿eh? Sí, bueno, ¿por qué decir 2 si puedo decir 3? Bien. Bueno, yo soy una lectora devota de El obsceno pájaro de la noche. Quiero muchísimo y admiro muchísimo todo lo que hacen El lugar sin límites, el atrevimiento de estos 2 libros me parece increíble. Y también tengo que decir que tengo una bonita nostalgia por Coronación, que son, creo que, los 3 libros sobre los que más hablé. Sí, yo creo que se tienen que llevar sí o sí El obsceno pájaro para tomarlo en algún momento que les entre bien, porque hay que tener ganas, ¿eh? Pero El lugar sin límite puede ser una entrada, si es que no solo han leído, entrar por El lugar sin límite y llévense La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria, porque de verdad que les va a gustar. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias de verdad, Lina, Constanza, y hasta aquí. Muchísimas gracias. Bien en el tiempo.